Bienvenidos, aquí estamos una vez más en el Café Sportmancito, en la avenida Montevideo, entre 4 y 5, partido de Berisso. Hoy estamos con un escritor, bibliotecario, creador de la letra del himno de Berisso. Hay un himno de Berisso, hay una letra, y acá está con nosotros Aníbal Guaraglia. Buenos días, Aníbal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hemos llegado después. Tuvimos que hacer todo esto muy rápido, bueno, inconvenientes, horarios, pero aquí estamos en una mañanita más en el bar Sportman. Bar que no tiene cartel, me decías, Aníbal, que te viniste y dijiste, ¿dónde está el bar? Sí, me costó encontrar. Vi, pero digo, bueno, tiene que ser este. Pregunté y bueno, me dijeron que era, pero la verdad que no vi cartel. ¿Sabés que enfrente tenemos una zapatería que se llama Calzados Sportman? Ah, mira. Vamos por, no sé si se ve, no, Sí, no sí, se sí, ve. lo veo. Bueno, ahí está la zapatería Sportman, pero bueno, este no tiene. Claro. Sí, bueno, además igual sabía porque me acordaba del Sportman de antes, ¿no? Sí, viejo. acá en la esquina, quemado en el 69. Claro. ¿Estuviste por ahí? No, digamos. Sí, nunca entré, la verdad que nunca entré. No eras hombre de bar tomar, no de armas. Pero igual era chico en esa época, ¿viste? Era bastante chico. Tendría, qué sé yo, 14, 15 años. Yo soy del 54, así que... Ahí arrancamos. ¿Naciste Claro. en el 54 en Berisso? En Berisso, sí. En Berisso, en una clínica de doctor Mendi, que nacía mucha gente muchos bericenses. ¿Clínica privada? Creo que era una clínica privada, sí. No me acuerdo, pero creo que sí. Después, hablando con otra gente, muchos bericenses nacieron ahí también. Bueno, 54, hijo de, me habías contado fuera de micrófono, italianos y vascos. No, en realidad soy hijo de argentinos. Sí. La descendencia, digamos, mi mamá, hija de vasco y argentina, y mi papá de italiano. De la parte de mi papá no conozco demasiado. A mis abuelos de parte de mi mamá, sí, los conocí. Que provienen de La Plata, tus abuelos. Los vascos y los tanos esos se encontraron en La Plata. Disculpa, en La Pampa. En La Pampa. En La Pampa. Sí, en realidad creo que se conocieron acá en Buenos Aires y después fueron a vivir a La Pampa, ¿viste? Mi abuelo trabajaba en un tambo, como muchos de vascos, ¿viste? Y bueno, y después con el correr del tiempo, porque la verdad que era un trabajo muy duro, y no se ganaba mucho, tenían que laburar todos los días, no había descanso, ¿viste? Después vinieron como muchísima gente a trabajar, a buscar, digamos, trabajo en los frigoríficos que había acá, ¿no? El Armour y el Swift. Por allá por el 40. 40 sí, 40 y pico, sí. Década del 40. Sí, entre el 40 y el 45 vinieron. Por algo los tambos y la leche y las vacas no funcionaron en La Pampa y vinieron para acá. O alguien. Sí, funcionaban, pero era una vida durísima que no te permitía. Y entonces la familia de mi mamá, digamos, que eran 7 hermanos, y los abuelos se vinieron acá, a Berisso, y poco a poco fueron encontrando... ¿Y trabajaron, me dijiste, acá en el Swift y en el Armour, sí. Otra vez más gente, más ascendencia de gente actual bericense, su ascendencia trabajando en los frigoríficos Armour y Swift, frigoríficos que tenían 15.000, 20.000 puestos de trabajo para un pueblito de casi la misma cantidad de habitantes, 30.000, 40.000 creo, por allá por el 40. Claro. La mitad de Berisso estaba empleada en los frigoríficos.
Las exactamente. refinerías no sé si estaba, la refinería de YPF. No No, lo sé, yo- porque Marcelo T. de Alvear crea YPF por allá por el 22, 24. Así que no sé si la refinería llegó a estar en los 40 en acá. el 40, la verdad que me mataste, Sí, no pero sabría tenemos una refinería acá de YPF que también emplea mucha gente actualmente. actualmente. Sí. Vendría a ser un poco el sustituto de los frigoríficos Armory Swiss, Claro. un poquito. Bueno, padres trabajando en frigoríficos, vos nacido en el 54, 2 años después de la muerte, del fallecimiento de Eva Perón. ¿Viviste algo de eso acá, el peronismo? ¿Tus padres? No, yo era muy chico, ¿viste? O sea, bueno, me contaban el bombardeo, la amenaza de Rojas de volar YPF. Este YPF. Claro, sí, Mirá vos eso. 54, sí, En la Revolución Libertadora sí, o en los inicios de la sublevación, Rojas sí. amenazando volar YPF acá. Amenazaba, sí, sí, sí. Así Eso no me, lo tenía, no así lo me teníamos. contaban mis padres, sí. Ok, no sucedió. Claro. No, por suerte. Si no, no creo que estaríamos acá. Yo por lo menos. Este, sí, ese es el recuerdo que tengo. ¿En qué barrio naciste? ¿En qué barrio te criaste? Y yo nací y donde vivo actualmente es calle de la Montevideo por la calle Guayaquil, 5 cuadras hacia el lado de La Plata. Acá, Berisso Centro. Y En el centro de cerca, sí, a Montevideo. 5 cuadras de la Sí, Montevideo sí, y sí. el parque cívico, digamos, vivo. ¿Y Vivo estuviste toda tu vida ahí? toda mi vida ahí, sí, y sigo estando. Ok. Interesante eso. Debes haber pasado una infancia o una adolescencia por ahí en la Nueva York. Te habrás escapado ahí a jugar, a Sí, mirar. sí, digamos, la verdad que mi infancia la tengo más relacionada con el barrio este que te digo, Con el del Parque Cívico. del parque cívico 5 cuadras hacia el lado de La Plata, digamos, ¿no? Porque ya es como que para mí la Montevideo es el centro. Sí, Y sí. mi barrio, que era un barrio con calles de tierra, zanjas, una lamparita en la esquina cuando no le pegaba un gomerazo a alguno de los chicos que estábamos ahí. Y, y bueno, un barrio, eh, digamos, poblado con mucha gente inmigrante, ¿no? Por ejemplo, en mi barrio había muchos lituanos, eh, había polacos, básicamente había muchos lituanos, pero también había ucraniano, bielorruso, polaco, árabe, Todas las comunidades representadas. italiano. Sí. Sí, sí, sí. Tenías compañeritos de escuela lituanos. Bueno, lo que pasa que en realidad ya esos chicos eran hijos más vale de Sí. lituanos o recuerdo haber tenido un compañero croata, ese sí era croata, nacido en Croacia, después se fue, pero Sí, sí, lituanitos o croatas, pero nacidos en Argentina, pero de padres claro, lituanos. de Claro. padres Que por ahí conservaban un poco el uso de la lengua, también natal. Bueno, ya no natal en ellos, pero sí en los Sí, padres. sí, 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 sí. La lengua, las costumbres, las comidas, por ejemplo, ¿viste? Bueno, las tradiciones de cada pueblo, ¿viste? Una kermés en la escuela, alguna fiestita de esa, y cada uno llevaba una tarta diferente. Por ejemplo, y, o qué sé yo, o ibas a jugar a la casa del chico y por ahí comías qué sé yo, un varenike, ligabas, ¿viste? Una comida. Sí, algo que nunca hubiera hecho una abuela o un padre tano, o español, claro, Claro, claro. Sí, por que son tus ejemplo, orígenes. claro, por ejemplo, al lado de mi casa vivía una vecina que, bueno, yo, viste,
como me gusta escribir. La vecinita de enfrente me tiene loco, Sí, pero- decía un tema de Sí. Hijitus en los 70. Sí, lo que pasa es que en mi caso esta no era una vecinita, era una persona muy mayor, Ok. a la cual todo el barrio le decía la baba. Abuela. Claro, baba, viste, en ruso. Abuela en ruso, sí, sí. Y bueno, y yo tengo un recuerdo de ella, muy grande, viste, una persona que, qué sé yo, para fin de año te hacía un pan dulce y los compartía con nosotros, tenía sus pepinos en salmuera. ¿Era rusa ella? Ella era bielorrusa. Ok. Este, pepinos en salmuera, capusta. Capusta Lo es como una compartía especie con los de- vecinos, no lo vendía. no se compartía, no, para nada. No era necesario. No, ni se. Eso de vender, viste, yo no recuerdo que se hayan vendido así entre los vecinos, no sé, puede ser alguna otra cosa, pero era todo así, incluso ella tenía, por ejemplo, una huerta y bueno, y también, viste, por ahí cosechaba, qué sé yo, tomate y bueno, y se compartía, Hoy todo eso, viste, que entre vecinos se hace el rebusque de venta de productos importados, de empanada, de Claro. pizza. Todos están desesperadamente buscando el mango. Claro. Y esa señora en el 60, tal vez, ¿no? Década del Sí, 50, por 60, ahí. no lo necesitaba, lo regalaba, lo compartía. Claro. Otros vecinos me decís que también hacían lo mismo. Claro. Era, yo tengo ese recuerdo de compartir las cosas y yo inconscientemente, como argentino, digamos, iba absorbiendo, sin darte cuenta, un poco de cada cultura, ¿no? De esta gente. La verdad que yo así mirando retrospectivamente, viste, estoy muy contento de haber podido vivir esa infancia, y rodeado de gente que vino de miles de kilómetros de distancia. Yo, por ejemplo, bueno, esta persona que te digo, la Baba, por ejemplo, venida de Bielorrusia, eh, con la idea de volver alguna vez, ¿viste? Porque, bueno, venían huyendo del hambre, de las guerras, pero siempre tenían nunca pudieron volver, ¿viste? Pero bueno, acá consiguieron trabajo y se fueron. Después los hijos, viste, se acerenciaron acá, tampoco querían volver. Pero, por ejemplo, recuerdo que yo iba, qué sé yo, cuando tenía 11 años, pero iba a la esquina y me encontraba, recuerdo a don Juan Valeisis, que era un lituano, que capaz tenía 80 años en ese momento, 75, 80, y estaba en la esquina siempre tenía un brazo así en cabrestillo que había tenido un accidente, bueno, y tomaba sol en la esquina. Y bueno, y recuerdo esos diálogos que teníamos. Imagínate, un hombre venido de Lituania, nacido, qué sé yo, 70 años antes que yo, y nosotros íbamos y le preguntábamos, ¿cómo anda don Juan? Qué sé yo. Y él te decía, acá andamos cargando batería, decía, ¿no? Cargando la batería con Batería. Claro, con el rayo. Claro. Y bueno, pero diálogo, qué sé yo. Me acuerdo que conversaciones que por ahí le preguntábamos cómo hacía para seducir chicas, por ejemplo. Y el viejo nos daba unos consejos de su infancia, que había sido 70 años atrás En su país natal. claro, en el medio del campo, ¿viste? Muchos no eran aplicables, pero bueno, qué sé yo. Pero ¿a qué voy con esto? Que realmente se daban situaciones
o de compartir, por ejemplo, el jren, que es una raíz picante. Tipo jengibre, Sí, sí, pero digamos. es terrible, es fuertísimo, no sabés lo que es, ¿viste? Te digo, De la procedencia. y eso viene creo que también hay en Italia, pero los países eslavos, por ejemplo, los lituanos, por ahí le cambian el nombre, pero los lituanos, los rusos y los bielorrusos están acostumbrados a comer el jren, así como los pepinos en salmuera, son todas platos, digamos, típicos de ellos, ¿no? ¿Recordás? Esto no se lo pregunté a nadie. ¿Recordás alguna de las comunidades, alguna de estas familias extranjeras que, si te parece que por su cultura, por su procedencia, sería más abierta, más macanuda que otra? ¿O alguna más cerrada también que otra? Es, la verdad, No, puede que no, simplemente. no lo sé, ¿viste? ¿No te pareció? No me doy cuenta, ¿viste? Por ejemplo, si los rusos hablaban menos, si los ucranianos eran más familiares, si te invitaban más a la Claro. casa, alguna de estas, Sí. alguna de estas caracteres o características Sí, culturales. no te podría decir, la verdad que. Ok. Pero yo lo que recuerdo era eso. Bueno, había. Bueno, lo que recordás de la rusa, de Doña Baba, es de bastante la baba. característico, es bastante singular. Claro. Además, viste, qué sé yo, escuchar palabras sin darte cuenta, escuchar palabras en ruso, Y ya de chiquito conocer al menos 5 o 10 palabras de un idioma extranjero que nada que ver con el claro, que se utiliza acá. claro. Cambia mucho la cabeza. Bueno, tenían esas costumbres, por ejemplo, hacer, que hoy en día todavía tengo es como un acolchado con plumas de ganso, se hacían. Ujú. Era, ¿no?, bien, digamos, no sé, se lo morfarían al ganso, después le sacaban las plumas Y lo aprovechaban y se todo. hacía, y es, creo que se llama pelena o algo así lo llamaban, en alguno porque, por ejemplo, los productos son más o menos lo mismo, digamos. Esto que te digo lo hacían casi todos los extranjeros y eslavos fundamentalmente, ¿viste? Ucraniano, ruso, bielorruso, polaco. Pero cada uno lo llama de una manera distinta, ¿viste? Pero es una cosa así muy, muy abrigada, ¿viste? Ideal para aquel berizo que encima era más frío todavía que ahora, ¿no? Porque al haber menos Menos energía, menos incluso, fabricación de todo, ¿no? claro, De incluso menos estufas, casas, o sea, un barrio, como te digo. un tendido de gas más pequeño. Frente a mi eficiente. casa, por ejemplo, había una zanja de barro podrido, como en un montón de lados, Ujú. donde los chicos, ¿viste? ¿Hay o había? No, ya está asfaltado. Ah, todo, ok. sí. Podemos dejar en paz a No, Cagliardi, no, entonces. ya Ok. hace años ya que. Pero, Al menos con esa, digo. Cagliardi tiene otros Sí. problemas más adentrado Berizo. sí, pero bueno, ahí pescábamos ranas, por ejemplo, en nuestra infancia. Pescábamos ranas, cazábamos la verdad que éramos unos depredadores terribles, ¿no? Yo ahora visto retrospectivamente, digo, qué crueles que éramos, porque era con la gomera, mataban pajaritos. Yo no era mucho de. Pero bueno, Sí, qué crueldad esa, la Sí. de matar pajaritos, y qué común que sí, era. era común. Claro. Los chicos éramos así, la verdad éramos bastante brutos. Ahora yo lo veo. Pero Bueno, yo lo que te digo, me sorprendo porque nosotros, por ejemplo, en esa zanja de barro podrido que te digo, que jugábamos, ajá. en la calle jugábamos a la pelota, pero por ejemplo se caía la pelota a la zanja y íbamos y agarrábamos la pelota y la limpiábamos en el pasto y seguíamos jugando al fútbol, ¿viste? Cabeceando. Y bueno, y ahora veo que, viste, que todo, bueno, que el alcohol, que el lavarse las manos, que todo, que está muy bien, viste, pero me pregunto cómo sobrevivimos nosotros
a aquello, porque aquello era terrible, ¿viste? Era Y una mugre. el secreto era que se gastaba el sistema inmunológico. Se usaba más el sistema inmunológico a cambio de que quede un poquito más comprometida la salud en el futuro. Ese era el La secreto. verdad que no lo sé, pero si lo vemos hoy en día sería un horror, ¿viste? Sí. Pero bueno, nosotros- También venían ustedes, por acá han pasado en Clásico Radio Sportman, en esta misma silla en la que está sentado, ha pasado gente que me ha dicho que le pegaba el maestro, los padres, sí. también la misma crianza era más dura. Sí, Digo, sí. esto de matar pajaritos de algún lado vendría también. Sí. Todo era más duro. Todo era muy duro, sí. Ahora visto así, sí. Y uno se hacía duro. Después con el tiempo. ¿Tus padres están cascados, Aníbal? No. No sé si una vez, ¿viste? ¿Algún Una síntoma, macana, mano abierta? claro. Alguna vez, no, mi mamá no, alguna vez mi viejo. Bueno, mi viejo falleció muy joven. No tuvo tiempo de darte unos buenos golpes. No, pero digamos, no era particularmente, pero sí es cierto que se usaba el cinto, como vos decís, Sí. el castigo, sí. Sí. E incluso llegué a tener un maestro también, bueno, te decía, tápese la cara y te daba un sopapo, viste, bueno, que hoy en día sería un horror. Lo echaban. No, en aquel entonces no pasaba nada. En clase Es más, daba los sopapos. Sí, sí, sí. Ok. Y hasta por ahí algún padre le decía, usted si tiene que corregirlo, no, lo Pégale habilitaba. nomás. Sí, sí, Pégale. lo habilitaba, sí, 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 sí. Sí, pero bueno, era lo que nos tocó, Sí. lo que nos tocó vivir. No ¿viste? te pregunté, ¿hermanos? Sí, un hermano. Uno. Tengo, Ok. sí, un hermano mayor que yo. Ok. Bueno, primaria, ¿en qué escuela? La primaria yo la hice en un colegio religioso, ahí al lado de la iglesia María Auxiliadora. Está actualmente. Sí, a 2 cuadras del Parque Claro. Cívico está, ¿no? O a una, no sé. Sí, a una cuadra. Todavía conserva empedrado esa parte Sí, del centro. sí, sí. Mm. Ahí hice la primaria cuando recién ponían las primeras, el primer año, digamos, hicimos. Nosotros fuimos la generación que hizo desde primero a sexto totalmente. Habían hecho un pequeño, el cura, Marcenaro se llamaba en ese momento, Sí. había hecho una especie de prefabricada. Como estaba el colegio de las monjas canosianas, pero eran para mujeres. Entonces el cura lo quiso hacer algo para varones. Entonces, toda la primaria la hicimos solamente todo con varones, ¿no? Lo cual una cosa que ahora también, vista retrospectivamente, era una porquería, ¿viste? Porque no tenía contacto con las mujeres, después parecía que era marciano, ¿viste? Cuando ibas a la ¿Cómo secundaria. te relacionabas? Claro, una cosa muy mala. Bueno, te cuento una anécdota, que probablemente no la conozcas por tu edad, tenés 70 años. Sí, Me enteré por chicos jóvenes de ahora que están cumpliendo la primaria, que acaban de pasar a la secundaria, que tenían ellos ahora en el 2020 una modalidad en los recreos de juego muy compartida con las nenas, mira. con las mujeres. Ujú. Chicos de 10, de cuarto, quinto, sexto grado. Viste que ahora no hay séptimo, ¿no? Bueno, en un momento hubo noveno, después lo sacaron. Bueno, ahora es hasta sexto grado, el séptimo ya es secundario. Bueno, hasta sexto grado, chicos de 10, 11 años que jugaban activamente en los recreos, pero sin división de género. Ajá. Juegan con las chicas. Claro. Las chicas están jugando mucho más al fútbol Claro, también. claro. En mi época, mi época tengo 44, ¿viste? No es tu primaria Sí, de sí, los sí. 60. Sí, Mi sí. primaria fue en los 80, 90. No nos cruzábamos tampoco en los recreos con las chicas. Mira. Jugábamos los varones por un lado, si bien era sí, mixta la escuela, Ujú. no llegaba el caso tuyo, pero las mujeres de un lado y los varones del otro. Y nos daban mucho recato, mucho miedo compartir algo con las chicas a nosotros. Claro, mira. Pero bueno, por lo menos compartían el aula, ¿viste? Sí, al menos. Pero no podíamos jugar juntos. Ahora juegan juntos, juegan Sí, como, bueno, me parece como bien. si no habría Claro, diferencia como de si no hubiese género. diferencia, claro.
claro. Y sí, no, pero en aquel entonces estaba muy marcado, ¿viste? Todo eso, ¿no? Si hubiese visto como algo. Por eso te digo que eh, era una infancia, si se quiere, dura, cruel. Cruel, como te digo, con los animalitos, porque qué sé yo, pescábamos las ranas, después las dejábamos en una lata y por ahí se morían, y qué sé yo. Y No había conciencia al sí, respecto. sí, no. No había conciencia. Pero qué sé yo. Bueno, después traemos a un cura y confesamos todos esos pecados No. de niño, maté ranas. Mejor no. Maté ranas y sapos y pajaritos. Tocabas Sí. timbre por ahí también, un rinraje. Claro, Había sí. timbres, digo, algunos Sí, timbres habría. Sí, había. Se utilizaban Sí. para molestar. Básicamente lo que hacíamos, torturábamos a la pobre gente esta, a extranjera, porque nosotros jugábamos en lo que le llamamos el campito, pero en realidad un pequeño terreno baldío, ¿viste? Donde Sí. habíamos puesto 2 arcos, ¿viste? Y jugábamos al fútbol. Pero íbamos a las 3 de la tarde Como corresponde. y le pegamos unos pelotazos tremendos a una casa de chapa. Ah, Y la pobre vieja que salía sí. a gritarnos con todo el derecho del mundo, y esa es otra crueldad también, ¿viste? Bueno, pero ustedes querían jugar a la pelota. Claro. Sí, lógico. Había un pero bueno, conflicto de intereses. sí, un conflicto. Bueno, y Sí. salía la pobre vieja y me acuerdo que nos contaba que ella había trabajado en tachería, en la fábrica, y que le tenía la cabeza así de aquel entonces, No. y ahora no nos dejaban dormir la siesta. Ay, no, pobre. Sí. Eh, Pero Cabe recordar, discúlpame Aníbal, cabe recordar para los oyentes, televidentes de este programa, que en Berisso hay muchas casas de chapa. ¿Sí? Sí. Chapas como las de Caminito de la Boca, ¿vieron los porteños? Bueno, chapita de casa de madera revestida en chapa. ¿Sí? Pues bueno, porque hay un puerto acá, porque había un puerto. Exacto, Sigue exacto. habiendo. Entonces se usaba madera y se enchapaba la madera. Así que imagínense los pelotazos como pegaban. Claro. Ahora está. Sí. El parque cívico, Dorco, ¿cómo lo recordás? Ha cambiado mucho. Creo que había un arco en el parque cívico que era de parte de un saladero, Sí. me parece. Sí, nosotros le llamábamos el saladero. Parque cívico es más vale nuevo, ¿viste? Ahí. Bueno, ahí también había un bosquecito. Bosquecito se llamaba, eran 10 árboles. Qué sé yo. Sí. Una cancha de fútbol donde también en toda la infancia jugábamos Porque sí, ¿el saladero de Juan Berisso estaba allí? ¿O era otro saladero? No lo sé. Yo. Mirá, no sé, ahí se llamaba saladero, sí. Hubo un saladero. Sí, yo no sé si era el... Y ustedes habían visto las primigenio. ruinas ya en los 60, ¿no? De ese En saladero. realidad no vimos nada, se llamaba saladero porque había quedado de la época en que estaba. Sí. Voy al saladero, pero... No habían quedado ni las ruinas, creo. Porque Sí, creo que quedaba algo en pie. Sí, puede ser, algún frontispicio ahí, algo, pero no. Yo no me acuerdo qué nosotros no invitado lo vimos. del programa me dijo que eso se tenía que recuperar, se tendría que haber conservado. Sí, seguramente. Y vino una dictadura, me parece, o algún militar y lo destruyó. Puede ser. También había una balanza, creo, de la época no me acuerdo, ¿viste? De los frigoríficos, que también, se perdió, ¿viste? Una Sí, balanza, sí, creo que era una balanza, una cosa así. una cosa pesada de Sí, hierro, sí. de acero de fundición. Sí, yo no sería, la, no la Para alcancé a ver, pero todos dicen, ¿viste? Bueno, que no se protegió debidamente, ¿viste? Y sí, de esa parte sí, del centro cívico recuerdo eso, ¿viste? Había una cancha de fútbol, un señor que en aquel entonces que se llamaba Olmi Filgueira, que la pista que hoy tenemos, que está atrás del gimnasio, se llama Olmi Filgueira, en homenaje a este hombre, que era un hombre que cuando se jubiló se dedicó a hacer, por ejemplo, torneos de fútbol interescolares, Sí. todo por amor al arte, ¿no? Llevaba las redes, Sí, como todas las cosas culturales acá en Berisso. Claro. Son todas por amor al arte. toda por amor al arte, claro, hacia ahí, Claro. ponía las redes. Encima después lo puteaban porque él hacía de referí, ¿viste? Y por ahí, así que pobre,
Lo recuerdo con mucho cariño, ¿viste? Porque Hacía cosas del sobre fútbol. organizaba campeonatos escolares, por ejemplo, la escuela tal contra la escuela otra, Sí. la 9 contra Ah, el ok. instituto al que iba yo, contra otro, ¿sí? ¿Viste? ¿Algo con el boxeo? ¿No hacía nada con el boxeo? No, no, él era básicamente de fútbol y atletismo. No. Porque Ah, aquí tenemos un auspiciante, ajá. Academia de Boxeo Villanueva, calle 140, entre 10 y 11, ahí te va a atender Gastón Suárez, ex boxeador. Hace poco se retiró, estuvo por Estados Unidos, por Miami también compitiendo. Está dando clases de boxeo aquí en Villanueva, a 20 cuadras del centro de Berizo, del centro de Montevideo, digo, calle 140, entre 10 y 11, lunes, miércoles y viernes. Adultos, martes y jueves niños, consulten horarios y disponibilidad en Instagram, Academia Villanueva, todo junto. Academia Villanueva, Academia de Boxeo Villanueva, consulten en Instagram, allí los va a atender probablemente Gastón Suárez mismo. Tic, 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 tic. Pero aquí no había boxeo, me No, decías, había no, fútbol. no, no. Tengo entendido que el boxeo es muy, muy bueno, aunque uno después no se dedique a boxear, pero dicen que el entrenamiento es muy, muy bueno. Eh, pero no, este hombre, aparte del fútbol, se dedicaba al atletismo, digamos. Preparaba. Y ese es el recuerdo que tengo del Saladero, de lo que llamamos el Saladero, que hoy le decimos centro cívico, ¿no? Sí. Este, después estaba la cancha de pelota paleta, que todavía está. También recuerdo haber entrado ahí a jugar alguna vez a la paleta, pero no tenía paleta, yo me la prestó el hombre. Todo esto es antes de los 12 años, ¿no? ¿Me estás Y por contando de ahí, infancia o adolescencia? sí, entre esto del A Saladero y ver. eso, entre los 12 y los 14, una cosa así. Sería. Ok, sí. Este, y Tu adolescencia, tu secundaria, sí, ¿dónde transcurrió? la secundaria la hice en la escuela de enseñanza media, acá número 1, que actualmente está ahí en el parque cívico, ahí atrás, ¿no? Sí, sí. Pero antes estaba en Montevideo y 12, y Punta Arenas, digamos. Cuando yo me fui, después, al poco tiempo, ya se abrió esta nueva que está. Pero yo la hice ahí, Montevideo y 12. Bueno, y acá yo creo que ya en la etapa secundaria, más allá de que por ahí te pregunta alguna cosita más de Berizo, tendríamos que estar encontrando algún detalle, algún vestigio, alguna prueba de lo que luego te hizo escritor y bibliotecario. Bueno, mirá, lo del bibliotecario, la verdad que nace porque en la época mía, los libros, digamos, eran bastante caros. Todavía. Sí, Sí. pero no era fácil para un padre o madre de familia poder comprar. Tus viejos seguían trabajando en el frigorífico. Claro, Sí. claro. Bueno, mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Más difícil aún para tu mamá. Claro. Entonces mi mamá con una pequeña tiendita que tenía nos crió a mi hermano y a mí, ¿no? Entonces era muy difícil poder comprar los libros. Entonces nos acercábamos a las bibliotecas populares. Okay. Y yo básicamente me acerqué a la biblioteca Pestalozzi, que es la del Club Estrella de Berizo. ¿Ahí, en tus 12, 14 años? Sí, antes también. Antes también. Sí. Desde cuando empecé la secundaria, digamos, a los 12, 13. Sí, a los 12, 13. Y ahí conocí a un señor también inmigrante, cuando no, don Imposible en Berizo. Jorge Lulis,
que era un... ¿Griego? Griego. Lulis. Lulis, sí. Sonaba. Un hombre muy, muy Ahí sabio. está, nos habíamos olvidado de mencionar a los griegos. Ah, también. Sí, Hay algunos. Armenios y griegos. Sí, no, seguramente, viste, Sí. acá hay colectividades extrañas, viste, que lo hablábamos antes. Que en Capital Federal no hay. Claro, Yo como por porteño. ejemplo, claro, por ejemplo, entiendo. no en todos lados hay búlgaros, eslovacos, Griegos, checos. inclusive. Sí. Este, Y menos lituanos, menos que menos. Sí, Lituano es muy claro. difícil en Sí. Capital. y acá hay muchísimos, Ujú. Berizo. Bueno, estamos con Lulis. Lo Sí, conociste claro, en la biblioteca. Lo conocí en la biblioteca, como el hombre, digamos, veía que uno cumplía con la renovación, que era, se fue haciendo o fuimos haciéndonos como amigos. ¿Era empleado de la biblioteca él? No, él era el bibliotecario, digamos, el bibliotecario, digamos. Sí. Sí, mirá, yo creo que lo hacía más por amor al arte que Eso por mismo. otra cosa, porque era Claro. jubilado. La relación entre empleado de Estado y bibliotecario no era clara en esa época. No era del Claro. Estado, pertenecía al club la biblioteca, Está ahí, pertenece. está. Mejor aún, claro. Hace poco cumplió 90 años, ahora el 9 de julio. Sí, actualmente no hay ningún club que sostenga una biblioteca o deben ser niños, poquísimos. Sí, la sostienen, pero con la ayuda del Estado, digamos, ¿no? Por ejemplo, el Selle, donde yo trabajé hasta hace poco, Sí, tiene un subsidio de la provincia de Buenos Aires. claro. Pero siempre está el Estado detrás de la... Y pocas claro. bibliotecas que quedan, ¿no? En aquel entonces no era tan así, por eso te digo que este hombre, no sé Mira, si... en Merlo, te comento, acabo de ir a Sí. Merlo, yo tengo algunos intereses todavía en Merlo, el gobierno de Merlo sostiene las calecitas. Las calles. Las calecitas son gratis en Merlo. Dato aquí para Berizo, ¿eh? En Merlo las calecitas son gratis. Mirá. Bueno, en las bibliotecas digo, sucede algo similar, algo bueno que es cada vez menos usado, ¿no? Sí. Y el Estado tiene que estar detrás también. Claro, sí. Bueno, en esa época no, Lulis estaba ahí por amor a los libros, al arte. Claro, ya era un hombre que se había jubilado. Quizás era nuestro Platón, ¿no? De Berizo, Lulis. Lulis era un personaje, había quedado huérfano bastante chico y fue criado por un tío que era marino, me dio un cargo medio alto, y entonces su educación fue prácticamente, ¿cómo te puedo decir? En concreto, él viajaba, por ejemplo, vos, qué sé yo, sacabas un tema sobre China y, qué sé yo, y Lulis te decía, sí, yo estuve en China. Y entonces te empezaba a contar, ¿viste? Después hablabas de Francia y Me maravillo porque Grecia es una potencia, o supo ser una potencia con una gran influencia en el mar, lo que se dice una potencia talasocrática. ¿Sí? Que son potencias que tienen un imperio, que logran un imperio y una trascendencia en alta mar. Entonces, esto que contás de China, de Francia, del tío marino, todo lo mismo que hace 2000 años en Grecia, donde el mar era primordial, ¿no? Para esa cultura y para su expansión misma. Claro. Y era un hombre, ya te digo, muy culto. Entonces, bueno, él me enseñó a amar los libros, y después de ahí, yo, digamos, a los 18 años empecé a trabajar o sea, fui ayudante de la biblioteca junto con otro amigo del barrio, éramos como ayudantes de este hombre, don Jorge, ¿viste? En la biblioteca, porque él ya era bastante mayor, ¿viste? Sí. Y bueno, pero de él aprendimos y después yo entré a trabajar en el banco cooperativo, mejor dicho, en aquel entonces no era banco, era cooperativa de crédito de Berizo, Severizo. que estaba ubicada donde está ahora el hogar social.
Pero, Luego devenido Banco de Berisso, creo. claro, después se El lo extinto. obligó a, se lo obligó a hacer banco y bueno, y después al poco tiempo se fundió. Mm, En el año 86 Se ya fundió. cerró, sí. Con alguna toma de decisión económica del piso 5 allá del Ministerio de Economía y Y Capital, cosas seguro. así. Tuvo un origen muy bueno, ayudó a mucha gente. Mm. Después terminó mal, bueno, algunos malos manejos, pero ¿Será que Lulis te empujó un poco a moverte para el sector financiero, bancario? no, eso no. No. Lo que te iba a contar yo, que digamos, yo trabajé unos 10, 12 años en el banco, después seguí trabajando en otro lado, pero después, en un determinado momento, volví a la biblioteca, a las bibliotecas. Sí. Cuando me quedé sin trabajo, Ah, ahí está. entonces, gracias a Luli, digamos, esos conocimientos que yo tenía, primero trabajé así, digamos, como idóneo, pero después hice la carrera, digamos, de bibliotecario, y bueno, y hasta que me jubilé. O sea que bueno, gracias a Luli, en cierta manera pude solventarme yo, ¿no? Mi vida como bibliotecario, que trabajé casi 30 años en el SEGE. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te nutrió cómo te nutrió ser bibliotecario? Y bueno, mirá, qué sé yo, tenés la posibilidad de estar rodeado de un montón de libros y leer lo que quieras, tenés el contacto con la juventud, con la gente que va, y bueno, vas viendo también toda la evolución, ¿no? Por ejemplo, cómo era la biblioteca cuando yo era de la época de Lulis, que ya te digo que, por ejemplo, ¿Sería década del 70? eh, ¿60? a ver, pará, dejá más o menos. La Lulis lo Sí, el conociste. 70, sí, por ahí el 70. Ya ha entrado tus 20 años, lo has No, conocido. 15, 16. Ah, ok. Claro, en esa época me acuerdo que vos ibas y era una lucha, qué sé yo, conseguir el libro de física, porque viste, entonces todo el año, si vos lo renovabas, ibas a tener ese libro. Tenías que renovarlo todos los meses, física, de matemática, incluso había gente que se hacía ¿Renovar qué? ¿Renovar la tenencia del renovar libro? la tenencia. Cada 30 días vos tenías Sí. que ir y decir, quiero Claro. cumplir. Pero debería haber tantos otros estudiantes también que buscaban el libro Exacto. y los retenía uno. Claro. Uh. Pero bueno, si vos cumplías, lo podías tener todo el año. Cumplías Sí. en la renovación. Ah, Y había gente que se hacía socio de 2 o 3 bibliotecas porque sacaba 2 de acá, otros 2 de allá, y así más o menos era mucho más barato que poder comprarte los libros, ¿no? Entonces, te cuento aquella diferencia que Sí. yo recuerdo que cuando estaban por empezar las clases, en las bibliotecas había colas, ¿viste? Esperando para poder, porque una vez que tenías tu libro, si después lo renovabas, lo podías tener todo el año. Pero digamos, si te ganaban de mano, te iba a ser difícil después conseguirlo, ¿viste? Porque capaz que de física había 20 libros, entonces vos tenías que llegar antes para poder, bueno. Después con el correr del tiempo ya la biblioteca se hizo otra un poquito cosa. más accesoria, decís. No. Sí, mucho más accesorio, mucho más, menos necesaria, se fue Mirá, ¿hasta en qué época trabajaste en la biblioteca? ¿Del 80 o caído el Banco de Berisso? Caído el Banco de Berisso. ¿Vos sin trabajo? Estuve allá por el año 90 y pico, trabajé en la biblioteca Pestalozzi un tiempo más, Sí. así como idóneo, y después entré a trabajar en el SEGE en el año 95. Ok, ya había las primeras computadoras, Sí. ya habían llegado. Sí. No suplantaban al libro todavía, pero habían llegado al menos para el sistema de administración de la propia biblioteca.
claro. ¿no? Ustedes por ahí no sé si ya tenían alguna biblioteca alguna computadora para administrar la biblioteca. En aquel entonces no recuerdo, pero después, Ok. después con el tiempo sí. Digitalización forzada para el índice, ¿no? Para el stock de Claro, libros. claro, se van cargando los libros y el que quiere Tiqui, ver tiqui, 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 claro, tiqui. qué libro hay. Bueno, no, vas viendo toda la evolución, ¿viste? En aquel entonces eran mucho más, si se quieren, necesarias o no sé cómo decirte, pero sí, porque para el obrero o era difícil poder adquirir. Y hoy en día, bueno, todos, hasta la misma escuela, empezaron a requerir menos los libros, se le van dando apuntes, se le va dando, Menos libros físicos. claro, medio libro físico. Es que en 8 gigas de información, 8, que es una miseria para hoy en día, no sabes la cantidad de libros que entran. Claro, claro. Yo aquí, en esta tablet que tengo acá, tengo un montón de libros. Claro, claro, claro. Muchísimos. Sí, sí. Que tampoco sé si los leen, ¿viste? Pero Yo a lo que intento voy- leer Claro. y termino leyendo páginas de cada uno, mirá. Claro, claro. No puedo con todos, no puedo. Bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, al principio, en aquel entonces, los primeros tiempos, nosotros íbamos, pedíamos, qué sé yo, tenías que hacer un trabajo y bueno, te sentabas, copiabas de un libro una parte, otro, investigabas, qué sé yo, no entendías una palabra, ibas al diccionario. Sí. Y yo eso no lo veo. Yo creo que después se fue perdiendo realmente. La educación cayó muchísimo, ¿viste? Mira, justo vamos a hablar de educación, pero de tu educación o de tu formación. Mm, Bibliotecario, Lulis, bueno, un paso por el ámbito financiero, bancario, pero volvés a las bibliotecas. ujú. ¿Cómo es que te volviste escritor? ¿Qué recordás? ¿Qué recordás de eso? Sí, mira. Autores que te hayan gustado, libros, vamos a meternos en la cultura ya. Vamos Claro. a dejar a Berizo descansando aquí detrás de la vidriera y nos metemos en autores y libros y lo que más se interesa, señores. Claro. Sí, mira, yo básicamente, la verdad, me cuesta mucho leer libros Novelas. actuales, ¿no? Ah, Digamos, a mí me interesó mucho la literatura rusa, por ejemplo, ¿no? Dostoyevsky, Tolstoy. Dostoyevsky, Tolstoy, Gorky, Gorky, Anton Chekhov. Chekhov. Cuentitos de Chekhov he Sí, llegado a leer. sí, me parece un gran escritor. Chekhov para mí es buenísimo. Y me acuerdo que Lullis nos recomendaba y leí, por ejemplo, el libro Taras Bulba de Nikolai Gogol, que, bueno, era como una especie de patriarca ucraniano, Taras Bulba. Poco conocido. Sí, no creas, ¿eh? Hay una película incluso hecha por Jules Briner que se filmó acá. Lo que pasa, bueno, no es que es poco conocido, en su época era conocido. Lo que pasa es que en la actualidad ya no sé. Era un personaje, ojo, ¿no? Taras Bulba. Taras Bulba. Sí, Lindo nombre, sí, Taras Bulba. Bulba en ruso es papa. La papa, el tubérculo. Ah, la papa, Sí, claro. Sí, ellos son ortodoxos, no Claro. tienen papa. Sí. Claro. Claro. No, por eso me refiero a él. Y Bueno, Chekhov, Sí, Taras también. Bulba, una influencia fuerte de la literatura rusa de la en tu literatura vida. rusa, sí, sí. Bueno, y yo, por ejemplo, por eso te digo, yo ahora actualmente no escribo, Más, no me surge, no, lo que te quería comentar es Sí. esto. El origen de lo que yo escribí, que escribí un libro, 2 libros escribí, pero uno que se llama Hecho en Berizo, Cuentos sobre Inmigrantes, que es donde yo
sentí la necesidad, no te puedo decir, un día me levanté y me dije tengo que escribir, pero evidentemente he tenido una necesidad inconsciente de volcar todos esos recuerdos de mi infancia, esta que te cuento. De los primeros 25 minutos del Claro, programa. Claro. Claro. Creo que es lo que me motivó a escribir. ¿Cómo se llama el libro? Hecho en Berisso, cuentos sobre inmigrantes. Hecho en Berisso, cuentos sobre inmigrantes. Está la baba allí, ¿no? Está la baba, Está la el baba. cuento La Baba. Hay otros cuentos, por ejemplo, que son ¿No trajiste un libro? No, nadie me dijo. ¡Ah! Producción. Producción. Claro. No, bueno, no. Está bien, no. Nunca pedimos libros por producción. Y hay otros, por ejemplo, basados. Algunos son reales, otros están basados en anécdotas que me han contado, en lugares a los que yo concurría, como por ejemplo, uno está ambientado en el Club Vostok, que es de la colectividad bielorrusa. Está ahí. Sí, está. Cerquita de tu casa. Sí, soy socio, sí. ¿Sos socio? Sí, de chico, en mi juventud empecé a ir. Pero mirá, vos proveniente de Sí, no italianos y vascos sí. y sos socio Sí, del Club Vostok. Sí. Sí, no solo eso, mira, hace poco, creo que no recuerdo si el 4 o el 3 de julio se cumplía la independencia de Bielorrusia. Sí. Y se hizo... Que hoy día devenido a ser un país satélite, absolutamente satélite de la Federación Rusa. Y sí, digamos, es un país afín a Rusia. Sí. Pues su nombre mismo lo dice. Sí, aunque en realidad ahora se llama Belarus. No Belarus. Es, claro, antes nosotros decíamos bielorruso, ahora se llama Belarus. Sí. Bueno, había un marco tremendo, ¿no? El bloque soviético, la URSS. Claro. Bueno, en aquel entonces todos estos... ¿Cómo escapar de ese gigante, quiero transmitir? Toda esta gente que vino venía de la Unión Soviética, ¿viste? No, y te comentaba... Bueno, era socio del Club Vostok. Soy socio del Club Vostok. Y hace poco la encargada de negocios de Bielorrusia, Belarus, se le ocurrió hacer una especie de trivia preguntando sobre Bielorrusia. Y bueno, hacían 15 preguntas, ¿viste? Y bueno, y logré sacar un premio por contestar más de 15, contesté 10 bien. No yo solo, no es que gané yo solo, pero había otros que contestaron 9. Otra, hay que saber de una chica. Por eso, bueno, viste. Aníbal, un poco de. Bueno, pero uno como yo fui desde mi adolescencia al club, viste, vas observando, vas sabiendo. Aparte he leído bastante sobre... Hoy en día todos sabemos de Estados Unidos y algo de Inglaterra, no de Bielorrusia. Claro. Yo leí mucho de libros de guerra, ¿viste? Sobre la guerra, sobre Rusia. Y bueno, o sea que te quiero decir que bueno, con mi apellido, mi origen vasco y italiano, es un honor para mí poder haber obtenido un premio. Me dieron un jarro muy lindo, sí. como, bueno. Así que bueno, por eso te digo que acá los bericenses, viste, estamos todos interconectados. Increíble el ejemplo que diste de... bueno, ¿no? De permeabilidad, ¿no? Cultural, ¿no? De Bielorrusia, acá y en Berisso, algo imposible en el resto de Argentina si no había bielorrusos. Por lo menos raro, sí. Claro, acá tenemos yanquis a través de Netflix, nada más, ¿no? Claro, hoy en día. Claro. Digo, todo Latinoamérica está filtrada por la cultura anglosajona. Claro. Esto no te hizo comunista, ¿no? Para nada.
Más o menos. La política detrás de la cultura No sé si, siempre no sé si comunista, filtra. pero por lo menos Sí. hay ciertas cosas que Una mirada más cercana una y más mirada- real. Sí, sí, sí. No, eso como ¿No? que comunista, caca, no, viste. Mm. Caca me refiero a que hablar despectivamente. Lo tengo en cuenta y creo que tiene cosas buenas, es como todo, ¿Del ¿viste? comunismo? Sí, sí. Ok. O Bueno, por lo menos el socialismo. mirá China, si por no, lo menos, si no va a tener claro, cosas buenas el comunismo, hay que mirar a claro, China claro, simplemente. claro. Este programa se realiza gracias al comunismo chino. Ve estos micrófonos, la Claro. consola, no sé si se llega a ver bien aquí Claro. la consola, casi todo es chino. Claro. Así que algo bueno debe tener, che. Sí, no, No no. es para denostar y para No, escupirlo, además yo lo que tengo en claro que es nosotros para hemos, entenderlo. nosotros hemos sin, porque la verdad que tendría que haber vivido en un país comunista para decirte, pero de lo que sí estoy seguro es de que nosotros hemos sido educados de una manera totalmente parcial por el capitalismo, digamos, y hemos tenido, por ejemplo, yo en la secundaria tuve una historia de mierda, ¿viste? Me doy cuenta que me contaron un verso grande como una casa. Pues después me he preocupado por leer sobre... Bueno, hay algo que no hablamos, claro, claro, es un programa muy finito, ¿no? Por no decir infinito, ¿no? Pero toda tu adolescencia, tu secundario, tus estudios, no sé si tuviste estudios superiores, ¿tuviste? No, creo que no. No, solamente Bueno, bibliotecología. Por si había llegado a universidad o a terciarios, Alguna pero vez claro, intenté empezar, después, bueno, Sí. qué sé no yo, son no tenía necesarios. una vocación. Menos en tu época, menos Sí, en tu sí. época. Y hoy No tampoco. tenía una vocación Sí. muy concreta y tenía que laburar, ¿viste? Y bueno, Hoy entonces... en día, 2025, tampoco parecen ser tan necesarios los estudios Sí, superiores no. porque haces más plata teniendo una No. barbería, peluquería, que estudiando una profesión Sí, que te sí. toma 5, 8 años. Totalmente. Un barbero, un peluquero está ganando más plata que un médico. Exactamente. Llegamos a esa Argentina. Claro, Venimos no, de esta no. que está contando Aníbal y llegamos a esta. No, y hay algunos políticos que dicen que para qué estudiaste medicina si Claro. no te daba para vivir, ¿viste? Un ministro por allá en los 90 caballos mandando a Claro. lavar los platos a los Claro. científicos. Esto se repite hoy en día, etcétera. Exactamente, Sí, sí, sí. exactamente. Eh, Entonces te decía, ¿viste? No, por ejemplo... Toda quería decir, tu crecimiento, tu secundaria, todo filtrado por golpes de Estado, por onganía, por los bastones largos, por la NUCE, por Totalmente. procesos políticos, por terrorismo también, de parte de facciones populares, Sí, horrible. bombas. Sí, Acá no ha habido bombas, creo, en Berisso, ¿no? Secuestros, bombas de parte Secuestros, de grupos. sí. ¿Secuestros hubo? Sí, ¿A empresarios? sí. No, empresario no, me refiero a gente de los llamados subversivos. Sí, 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 sí. Un montón Sí, de desaparecidos, desaparecidos. militantes políticos, no terroristas. Claro. Sí, Eso 160 tenemos, creo. Producción acá me puede corregir. Ah, 160, 200 bericenses desaparecieron en la Claro. última dictadura militar. claro, no, por eso. No, una época así, una época horrible. No, y te contaba que, por ejemplo, por eso te decía que, por ejemplo, la historia que estudiamos nosotros fue malísima, parcial totalmente. La Por mitrista, ejemplo- la historia que escribió Mitre. Claro, pero por ejemplo, con respecto a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Sí. Estados Unidos. no se ha mencionado. Los rusos perdieron como 27 millones de personas. Más de 20 Claro. millones de personas pusieron en el frente. Sí. Y Soldados el- y civiles. El general ruso más destacado, digamos, fue Georgi Zhukov. El general Zhukov, Claro, el que le hace el aguante, el que resiste el avance alemán en Stalingrado. claro, y el que entra Zhukov. en Berlín. Bueno, Sí. es un tipo, digamos, yo te digo que no puedo entender cómo nos han tapado eso. Conocemos Es más No, pero al te general cuentan de Patton que a Zhukov. Claro, que hizo el 0,5% de lo que hizo este hombre para parar a La los invasión de nazis. Normandía se da cuando ya Alemania estaba vencida. Pero lógico, Claro. pero te digo, yo después de razonar eso digo, pero ¿qué cómo han podido ocultar
semejante cosa, porque ni siquiera lo nombraban. No digo que te escriben una sola página o no, no lo nombran. Es terrible, es terrible. La verdad que, bueno, yo soy un convencido de que los medios de comunicación tienen un poder terrible, y ahora más, ¿no? O sea que te cuentan cualquier cosa y hoy en día logran instalar mentiras enormes. Por eso te digo, viste, que yo no puedo hablar de lo que no viví porque Esto no escuchaste mucho en la comunidad bielorrusa. escuché en qué sentido. Todo esto que me estás mencionando. No, esto es por mis lecturas, ok. por mis... no. No, ahí en el Club Vostok conocí un grupo. Yo, por ejemplo, trabajaba, como te dije, acá en el Banco Cooperativo y al principio tenía un horario extraño porque yo hacía lo que se llama el clearing, revisaba cheques, por ejemplo, si coincidía lo que estaba escrito en letras con el numerito ahí, si no le faltaba la firma, si la fecha estaba vencida, bueno. Y entonces entraban de otras cooperativas los cheques que venían de otros lados y yo tenía que revisar ese trabajo. Era por hora. Yo trabajaba, por ejemplo, entraba a las 7 y por ahí, según la cantidad de estos cheques que entraban, salía a la 1 de la mañana, a las 2. Qué sé. Sí. Y cuando salía, lo único que ya estaba desvelado yo. Entonces, viste, lo único que estaba abierto a esas horas de la madrugada era el Club Vostok. Y había un... Y te estaban esperando ahí con unas grapas, con unos vodkas, bebida blanca. No me estaban esperando porque ellos hacían su vida, pero había unos viejitos, bielorrusos, rusos, ucranianos, polacos, que estaban jugando a las cartas. ¿Jugaban al truco? No. Me parecía. Al truco no, jugaban una cosa que se llamaba la mil o una cosa así. Okay. También se jugaba a truco, pero tenían un juego medio extraño ellos ahí. Y además había un juego de ajedrez. Y bueno, y yo caí ahí, viste, a veces jugaba al ajedrez, con gente un poco más joven que los viejos pero ahí conocí la verdad, Mirá, yo supongo que hay un par de oyentes que no me van a perdonar si no te pregunto algo. Sí. ¿Qué opinaban estos viejos que estaban en el Club Vostok del bloque soviético? Y mirá, los que yo conocí eran más bien pro-comunistas, ¿sí? Digamos. Guerra Fría, los 80, bueno, el botón rojo, quiero recordar un poco, ¿no? Claro. El problema que había, botón rojo, guerra nuclear inminente, esto se va al carajo, explota todo, pero bueno, no sé, estas personas... Mirá, este club se formó precisamente en el año 41 para juntar cosas para ayudar a los paisanos que habían quedado allá y que estaban siendo atacados por los nazis. ¿Entendés? O sea, que tenían un origen, por eso en realidad eran prosoviéticos. ¿Emigrados de la guerra estos viejos? No, habían venido antes. Ellos habían venido antes. Claro, porque en la guerra en Rusia sucedió algo. Conocés, ¿no? A Stalin. Sí. Un conocido del programa, Stalin. Le mandamos saludos más allá. Fue muy duro, señor, lo que hizo usted. O ibas a luchar con los alemanes o te matábamos también, ¿no? No había mucha opción. Y esto no es tan así. Mucha gente tomaba armas por propia voluntad, no forzada por Stalin, porque sabían que los alemanes también los iban a matar. Sí, no les quedaba otra. Claro, no les quedaba el relato anglosajón es que Stalin era un terrible asesino, que lo era, pero no era que masacraba tanto a su población, sino que su propia población también se prestaba a luchar contra los alemanes. Sí, por eso digo, viste, no tenían otra. Yo lo único que digo, yo no me atrevo a hablar porque no he vivido, pero he leído. Y de lo que estoy seguro es de que lo que nosotros aprendimos en el colegio secundario es completamente incompleto, parcial,
Y entonces hay que poner todo en la balanza, ¿viste? Muy difícil, Y muy difícil. evidentemente, claro, muy difícil. Bueno, para gente Pero, por ahí un poco más apolítica como vos, es más mm, fácil poner todo en la balanza. mm, No sé, se me ocurre. sí, no sé, intento, Mirar con ¿viste? mejor equilibrio las cosas. Sí, Un militante peronista, digo, mm, siempre va a tender a que la balanza vaya para un lado, por ejemplo. sí, o de cualquier otro O partido de va a ir cualquier para otro el otro partido. lado. Este, pero bueno, qué sé yo. Sí, yo cada vez soy más, me doy cuenta que uno no puede hacer juicios absolutos, porque qué sé yo, al que, por ejemplo, eh, qué sé yo, tenía un determinado bienestar allá o había hecho una granja o algo y venía el comunismo y le sacaba las Sí. cosas, viste, para el tipo va a ser una porquería, pero qué sé yo, pero para el otro que estaba sojuzgado por el zar que le chupaba la sangre y qué sé yo, va a ser bueno. Entonces, viste, no, todo hay que tener su equilibrio, viste. Este, pero bueno. Yo simplemente leo y saco mis propias conclusiones, Eh, que seguramente como... Volvemos un poco antes de cerrar el programa. ¿Te querés quedar un ratito más, 20 minutos No, más? ¿Se puede? yo no tengo problema. Listo, listo. Algunos autores más habías hablado de la influencia rusa Sí. en tus lecturas. No, sí, después, por ejemplo, también me gusta, por ejemplo, Edgar Allan Poe. Ok. eh, mm, Producción está acá, contenta con Poe. Voy a leer Poe, voy a leer Poe. sí, me parece buenísimo. Poe. Pero bueno, en realidad te digo, ¿viste? He leído más de... Soy un lector de cosas viejas. Me cuesta mucho engancharme con lecturas más modernas, ¿viste? Yo tenía una Eh, teoría de que más allá del 1960 es al pedo leer a los autores. Hasta el 60 llega todo lo interesante, más bueno, o menos. No sé si coincidís un este, poquito. sí, no No es real sé. lo que digo, ¿no? No, Es una probablemente no. apreciación superficial, Sí, pero yo no puedo hablar tampoco porque no he leído, ¿viste? Porque no he tenido ganas, qué sé yo. sí. Y bueno, no. Autores de que... Es maravilloso, ¿sabes que estoy siguiendo un canal que se llama Mates con Historia? Lo recomiendo, Mates con Historia. Es de un profesor rosarino. Mm, Revisionismo histórico, muy interesante. Y la persona, Pablo Germán, no, Sherman, no me acuerdo el apellido, Sheman creo que es. Este Pablo lee muchos autores desconocidos, historiadores de 1910, ah, 1920, mira vos. ¿viste? Para hablar de historia, ¿no? Claro, claro, Historiadores de la década del 10, del 20, del 30. No solo de Pacho O'Donnell y claro, claro, de Felipe Piña, por ejemplo, que claro, son claro, los más claro, reconocidos actualmente, claro. digamos, o de un Osvaldo Bayer, por ejemplo, ¿no? Hace Sí, revisionismo histórico, Mates con Historia, lo recomiendo. Bueno, algunos de esos autores por ahí te ha tocado, claro, gente que escribió en el siglo pasado. sí, sí. Esos son los que más me influyeron, ¿viste? Y como te digo, la necesidad de dejar algún tipo de registro de aquellos inmigrantes y lugares que viví en mi infancia, digamos, que conocí en mi infancia y adolescencia, ¿viste? Sí, ok. Clásicos, Borges, Cortázar, Sí, Sábato, he o leído. novela le escapas un poco también. He leído Cortázar, he leído Borges, y mirá, eh, seguramente tienen mucho valor, pero es algo que no, La a ficción mí por no ahí no te me, llama. qué sé yo, sí, depende, porque por Depende ejemplo, cuál, claro. Poe también es ficción, Sí, tenés razón. pero eh, digamos, no me conmueve, ¿viste? Sí, sí, A mí sí. me conmueve lo que tiene algo que ver con la realidad, ¿viste? O sea, Ok. eh,
Y con esto no quiero desmerecer, aparte que, La libre, aparte que el libre ¿qué le ejercicio. importará a Borges si yo lo desmerezco Claro, o no? Pero, claro. pero te quiero decir, sinceramente Sí, no me llega, ¿viste? No. Sí. No, el libre ejercicio de ejercer la escritura, Claro, como quieras, claro, documentándote o claro. pensando en A mí fantasía. me encanta Borges, que me parece un tipo muy inteligente. Me encantan los reportajes que le hacían a Borges y lo que el tipo, cómo contestaba, cuando decía disculpe mi ignorancia, todas esas cosas. Sí. La verdad que era bárbaro el viejo en ese sentido. Es hasta irónico para mí, te digo, Claro. es ya una falsa modestia. Bueno, Sí. pero la verdad que a mí No me molesta para nada muy la falsa inteligente. modestia de Borges. Claro. Digo, por las dudas, No, no lo estoy juzgando, es claro. mi apreciación. Pero aparte ese hecho de decir, muchos se jactan de lo que han escrito Sí. y yo me jacto de lo que he De leído. lo que Y he me leído. me parece extraordinario, Sí. porque a veces hay mucha gente que escribió dos pavadas, ¿viste? Y está ahí detrás de ver si lo reconocen, si no lo reconocen, y viste, y la verdad que Es que el acto de crear tiene que ver con la trascendencia. claro. Si crear algo para que no trascienda. Sí, está bien, pero a veces se va demasiado, me parece, ¿viste? Me parece que hay Sí, es cierto. mucha, yo le llamo a veces pavos reales, ¿viste? Gente que hace una cosita, pero después la Claro, la magnifica infla. como una cosa extraordinaria, y me parece bastante Para eso está el mercado hoy en día, que Claro. infla todo. Sí, Como las plumas, como las suaves y delicadas plumas de un pavo real que justamente le dan un volumen al mismo animal que no tiene. exactamente. ¿No? Bueno, para eso está el mercado y el marketing, para inyectarle volumen a las cosas que no tienen volumen. Exactamente. O imagen o sustancia. Yo estoy contento si este programa llega a 200, 300 personas, ya estoy hecho. Bueno. Una trascendencia ¿Cómo no? muy modesta. Pero está muy bien. Y la que verdad, sea así. Claro. con el invitado que tenés, llegar a 200 personas es un fenómeno. Ya está como Borges usted, Aníbal. Bueno. Ya está como Borges. Bueno, contame, habías dicho, tu libro, me olvidé el título, Hecho en Berisso, cuentos sobre inmigrantes. Hecho en Berisso, Cuentos Inmigrantes. ¿Alguno más? Sí, hay otro que ya ni me acuerdo cómo se llama. Ok. Pará, no. Eso es una verdadera modestia. Cuentos y microcuentos de un escritor ignoto. Ok. Sí. ¿De qué tratas ese? ¿De cuentos y Y microcuentos? son microcuentos, sí. ¿Microcuentos de 3, 4 líneas o...? No tampoco, No, tampoco. pero... Hay un género actual pero que bastante, es así. sí. Es Y una mira, esos son más... no están, digamos, relacionados con la inmigración y todo. Claro. Habría Son que más leer, fantásticos. claro, más fantástico, ideas, no sé cómo calificarlo, ¿viste? Pero no está relacionado tanto con Berisso. Algunas cosas sí, pero ese es hice una pequeña edición nada más de ese, ¿viste? Sí. ¿Se puede El conseguir otro sí. digital todo esto? El hecho en Berisso sí, el otro no está, pero el hecho en Ok. Berisso, cuentos sobre inmigrantes, está, pones en Google Ujú. y en el CEDICI, no sé, CEDICI, no sé, es un centro de la universidad, ¿no? Claro. Y ahí lo podés bajar. En el CEDICI En el CEDICI. ¿Están tus 2 libros ahí? No, uno solo. Uno solo. Ese. Cuentos y microcuentos. No, sí, no, hecho en Berisso, cuentos sobre inmigrantes. Ok, en el CEDICI. CEDICI, sí. ¿Tenés la página para decirla ahora? Porque no quiero editar después y poner CEDICI en Google se busca. Si pones en ¿Con Google, C? pones en Google. CEDICI, las 2 veces con C, Sí. ¿no? La primera con S, con S. CEDICI, la segunda con C.
pones ahí y te encontrás con un archivo de libros Sí, o muy poner, interesante. o poner en Google el libro Hecho en Berisso, Cuentos del Inmigrante. Sí, También, porque si querés, aparte va a haber, el de sí, va a encontrar libros de Aníbal. autores como Climaiti, que ha hecho un libro muy interesante sobre, entre otros, ¿no? Sí, sí, libros sí. que ha hecho, porque él es naturalista, ha hecho libros sobre mariposas, sobre árboles de Berisso. Pero hizo uno, Lituanos en Berisso. Hizo un gran como censo, como de 400 lituanos que vivían en Sí. Berisso, y muy interesante realmente. Él con su señora y otra persona se llamaba Ana Semenas, que falleció, y donde cuentan anécdotas de esa gente que venía de allá, y donde cuentan el choque cuando se encuentran con un idioma completamente desconocido, trabajando en el SWIFT con un montón de gente de otras nacionalidades. Por ejemplo, está ese libro, y hay unos cuantos libros de él. Sí. Ok. Este, Y esto nos lleva a uno de los últimos capítulos, aunque debe haber algunos más de tu vida, pero bueno, al sí, menos sí, de tus en últimos 70 capítulos años. representados en este pequeño programa, Y que que se es, pueden contar, ¿no? Porque bueno, hay otros que no se pueden. me Pero bueno. interesan los que no se pueden contar. No, bueno, no. No, 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 no tan profundamente privados, pero bueno, las macanas y las argucias que uno haya cometido en su vida, ¿no? O que se haya enterado de otros. Siempre me falta esa beta acá tan chimentera y claro. nunca la tengo. Estuve con un político acá que no me quiso contar cosas. Claro. Fuera de micrófono me decía, no sabes lo que pasó. Y después No en te- el no te micrófono no me decía las cosas. Bueno, no importa. Eso levantaría mucho el rating. Sin necesidad de estrategias Claro. de marketing. Bueno, todo esto nos lleva, creo, a esto que Berisso tiene un himno, y que vos le escribiste la letra. Sí, así es, sí. Sí, ¿Cómo se dio esto? bueno, mira, se dio porque en el año, creo que fue el 89, el Consejo Deliberante de Berisso decide hacer un concurso para seleccionar la letra de una canción, digamos, en homenaje a la ciudad. Sí. Eh, y bueno, habían llamado a concurso y yo no me enteré, pero ¿Te enteraste que habías concursado? no, te Sí. explico. Sí, sí. Primero hacen el concurso y declaran desierto el primer premio, y dan un Ok. segundo premio y un tercer premio, una cosa rara, porque en realidad sí era para elegir, pero bueno. Y después volvieron a llamar. Yo no me había enterado del primer llamado. Y después una amiga que trabajaba ahí en el Consejo Deliberante me dice, ¿a vos que te gusta escribir? Dice, mirá, hay un concurso. Ah, no me enteré. Bueno. Y bueno, y entonces En como... una segunda etapa te sumás sí, a una este segunda concurso. etapa. Claro, Sí, habiendo estado faltante el primer premio, claro. no sé qué pasó, bueno, hubo Sí, poca no. convocatoria, no había calidad, No, vaya a saber. claro. Sí, 89 me dijiste. año 89, sí. Y bueno, entonces yo con todo este panorama que te he contado de mi infancia y los inmigrantes y todo, bueno, eh, empecé a pensar, digamos, algo que tratara de reflejar un poco toda la historia de Berisso, De la vida algo de de la su... geografía, y bueno,
por suerte, la segundo llamado, digamos, eligieron la letra que había hecho yo. No sé, imaginé a Berisso como una mujer joven, digamos, la cual le llegan amores del exterior, ¿no? Ok, muy Este, interesante. claro. Y que con, digamos, amores que vienen huyendo de las guerras y del Sí. hambre, que después en cierta manera la van fecundando, ¿no es cierto? No solamente en los inmigrantes, pensaba yo, sino también en gente como mis padres que vinieron de las provincias también, Sí. porque los frigoríficos también atrajeron a gente de Te provincia, ¿no? pregunto, en contexto más filosófico, momentáneamente para salir del tema de Berisso, no hay casi posibilidad de imaginar a la Tierra o a Berisso como de género masculino, sino femenino, pasivo, siendo fecundado. Y yo no lo sé si hay Sí. posibilidad. A mí se me ocurrió Por ejemplo, eso, claro. Berisso, digo, ¿no? Sí. Brutamente, mis disculpas, Aníbal. Eh. Berisso, un macho cabrío al que vienen hembras externas, ¿no? A amarlo y a seducirlo, por ejemplo. Claro, sería otra manera de verlo, qué sé yo. Es muy difícil. Sí, yo me lo imaginé como una mujer. Fecundo. Como una mujer que a su Que vez fecundo y cobijó matriz. y cobijó Sí. a toda esa gente desarraigada, triste, Claro. y en cierta manera le dio la posibilidad, con todas las dificultades, porque se rompieron todo, sí, pero sí, bueno, por ejemplo, uno dice, era una vida muy dura la de la gente de los frigoríficos, había explotación, tenían que trabajar. En mi libro tengo un cuento. Sí, eso no era por la relacionado. madre fecunda bericense, ¿no? No, Sino no, era no. por los atorrantes estos Claro. ingleses que maltrataban a sus empleados. Claro. Sí. Pero a pesar de eso, por lo menos, a través del esfuerzo y todo, pudieron hacerse su casita, pudieron Sí. comer todos los días. Yo recuerdo, por ejemplo, que tengo un amigo que el abuelo era lituano y trabajaba acá en las cámaras frías. La gente de climas fríos era Claro, propicia a trabajar. los mandaban ahí, ¿viste? En cámaras Y era un frías. trabajo durísimo. Y mi amigo le preguntaba, dice, abuelo, dice, ¿para vos era muy duro trabajar? No, dice. Claro. O sea, Para mí era salir él allá en Lituania todos los días. era mucho Vivía. peor. Ok, Y no lograba levantar cabeza, nunca hubiera podido capaz hacerse su casita o, ¿viste? Vivían en condiciones mucho más duras. El hecho de acá, por ejemplo, qué sé yo, El frío de Lituania era el frío natural. claro, Acá lo vivía en una cámara con 5 grados bajo cero, claro, 10, y durante 15. cierto tiempo. Tal Después, vez 20, no lo sé. Claro. Las cámaras creo que están más allá de 15 grados bajo cero, creo, ¿no? Sí, no Me sé, parece. pero sé que se ponían una cantidad de ropa. Pero para él no era No, comparado, terrible problema. claro, comparado con aquello. Por eso te digo que para ellos era, bueno, acá no estoy tan mal como estaba allá, ¿viste? No, lo que sí que los jornales laborales eran extensísimos. No, Estamos hablando claro. de 16 horas, Bueno, 18. pero Creo que en cámara fría no, porque se te moría la gente. Me parece que los dejaban menos. no, eran 6 horas. Sí, claro, sí, claro. sí, sí. Pero te digo por un impedimento biológico, porque si era por los ingleses los dejaban 18 Claro, horas en las cámaras. sí, No hay tenía muchas problema. anécdotas, por ejemplo, que esa gente también. Vos contaste en tu libro un montón de anécdotas, ¿no? Algunas, no sé si un montón. Bueno, pero varias, Hay sí. algunas, sí. Aquí hemos tomado la de el muchacho que se tiene que hacer encima porque no lo dejaban ir al baño. Ajá, sí. ¿Querés contar esa? Bueno, sí. Esta es una anécdota que me contó un señor que ya fallecido hace mucho tiempo, que iba al bar del Club Vostok y no solo al bar, sino al club, digamos, se llamaba Damián de Niceña.
Y él me contó esa anécdota de que, por ejemplo, había un señor, creo que era croata, que había venido hacía una semana a Berisso. Desconocía el idioma. el idioma, y ahí por ahí, viste, se presentaban en la puerta de la fábrica y si pintaba, si hacía falta, viste, vení vos, ustedes rajen para allá. Bueno, este hombre había logrado entrar y él trabajaba en una, ¿cómo se llama? Como una noria, ¿viste? Algo que va pasando y vos, qué sé yo, pasa por acá, vos tenés que meter no sé, no sé, envolver esto y después pasa para allá. Sí. Pero, digamos, esa noria no se podía parar porque si se paraba, la empresa perdía mucha guita. Sí, sí, sí. Entonces, Procesos automáticos. claro. Producción Sí, fordista. como viste las películas de Chaplin, esa Sí, que, sí, bueno, sí, sí. esto era lo mismo. Todo un proceso Claro. automático, una cinta que no Claro, paraba, que claro. entregaba cosas, había que Claro. agregarle valor, trabajo. Entonces el obrero tenía que continuamente. estar siempre ahí parado, y cuando tenía necesidad de ir al baño, le hacía al capataz una seña, digamos, y el capataz lo suplantaba 3 minutos, 5 minutos, ¿viste? Bueno, Para que no pare la línea de producción. claro. Bueno, este hombre, que no sabía hablar castellano prácticamente, ¿viste? Bueno, la primera semana trabajó un día, tenía ganas de ir al baño. Y entonces le hace la seña al jefe. Entonces el jefe, que se dice, pará un poquito, pará, que bueno, si pasan otros 10 minutos, le vuelve a hacer, ¿viste? Ya cada vez más desesperado. Sí. Y bueno, después vino un capataz, o un tipo de mayor Rango que el otro, y lo empezó a hablar, ¿viste? La cuestión que el tipo se olvidó de este pobre. Y bueno, y el hombre se hizo encima. No abandonó su línea de trabajo. No abandonó su línea. Y los compañeros, bueno, sentían un olor a podrido, pobre, pero bueno. La cuestión que cuando termina la jornada, va al baño, se limpia como puede, agarra el calzoncillo, que no estaba en condiciones de tirarlo porque tenía unos piojos bárbaros el hombre, ¿viste? Se necesitaba. Entonces lo guarda en un diario, lo envuelve como puede. Esto es época del 10 Año 40. 40 por ahí. Okay. Era difícil comprar ropa en esa época, era cara. Claro. No era como hoy. Claro, no podía. Entonces envuelve y lo mete en el bolso. Y cuando sale, el capataz ve que tiene el bolso inflado, que se dice, este se está afanando algo, el sereno. Entonces lo llama. A ver, bueno, abrí acá, que viste, qué sé yo, y el tipo no quería, viste, entonces sospecha más. Estaba todo cagado. Claro, abre. Bueno, abre así, viste, y bueno, por supuesto, ve lo que ve, todo ese excremento ahí, bueno. Y este hombre, el sereno, le pone una mano en el hombro y le dice, muy bien, lo felicito, amigo, dice. Okay. Usted es un buen obrero. Okay. Esa era la anécdota, ¿no? Creo que es bastante gráfica, ¿no? Yo pensaba, esta anécdota me la contó Mondino. Mirá, Mondino es una guía turística de la calle Nueva York. Mondelo, sí, perdón, sí. perdón. Mondelo, Daniela, perdón, sí. Daniela Mondelo. Uh-huh. Y yo pensaba que tal acto de crueldad casi, ¿no? No sé si fue crueldad ahora que la escucho de tu boca, porque en realidad el capataz no es que no lo dejó ir al baño, sino que se olvidó. Sí. Y yo pensaba que hoy en día ni siquiera un tipo villano, malo como Macri, es capaz de no dejar ir al baño a un empleado, ¿no? En una especie de evolución de la conciencia que hay hoy de las cuestiones humanas o de las necesidades más básicas humanas. Sí, pero ojo que estamos volviendo un poco. No pierdan la esperanza, que digo, creo que ni un villano como Macri, que tiene miles y miles de empleados,
sería capaz de pedirle a alguien que siga en la línea de producción aunque se cague. Sí, Bueno, aquí hay un accidente también de por medio. sí. No fue algo para mí muy representativo, ¿viste? De una época. Y este hombre de Niseña me contaba, nosotros sabíamos cuándo entrábamos, pero no cuándo salíamos, porque por ejemplo venía un barco y vos había que bajar lo que traía, o al revés, cargar, ¿viste? Y bueno, y por ahí le decían, bueno, vos trabajaste 8 horas, bueno, tirate ahí, dormí 3 horas y seguir laburando. Por Bueno, ahí. esto da lugar al sistema de camas calientes, Claro. ¿no? Del hogar obrero, del hogar social, ¿cómo era? Ahí no me olvidé el nombre. Sí, Este, en la zona de la Nueva York estaba este sistema de que uno que entraba, el hogar el obrero. otro escucha, no me acuerdo ahora. La mansión obrera. Mansión obrera, Sí, ahí sí, está. sí. Gracias. Sí, era el sistema de cama caliente que uno tenía un determinado turno y Cumplía, ese se levantaba y entraba a trabajar y el otro que salía usaba la cama del que se iba a trabajar. Claro, No claro. alquilabas ni una pieza. Claro. Alquilabas una cama que tampoco era tuya. Alquilabas dormir en una cama. Exactamente. Pagabas ahí una chirola Claro. por tener una camita compartida. Hasta la cama se compartía. Claro. Pero esto también dio origen a otras cosas. Por ejemplo, se ha dado de que, por ejemplo, nacionalidades que capaz que se llevaban mal allá en Europa, que sé yo, ponerle un ucraniano, un ruso. Sí. Pero acá la necesidad los obligó a ayudarse. Por ejemplo, vamos a suponer, yo no lo vi, pero es muy probable que una mujer rusa, por ejemplo, tenía que entrar a trabajar de 12 de la noche a 8 de la mañana, no sé, por decirte. Sí. Y tenía otra mujer ahí ucraniana que le cuidaba los hijos mientras la otra trabajaba. Y después se ayudaban así mutuamente. Esto que hablábamos, viste, de la baba y de todo eso. Uh-huh. Yo creo que la necesidad fue algo que logró que se llevaran bien muchas colectividades que capaz que allá en Europa no se llevaban tan bien, ¿viste? Pero acá por eso Berisso, pienso que ese origen de todo del mismo nivel, de abajo, hizo que hubiera más solidaridad, ¿viste? Y ayuda. Bueno, me gustaría comentar algo, por ahí para vos también, Aníbal, para los oyentes, inclusive, que es que en Argentina ha tenido realidad, ha tenido efectividad, un plan de integración étnica como no lo hubo en el mundo. En el mundo no hubo un país que haya logrado articular bien y bastante bien, o al menos pacíficamente, a tantas etnias y colectividades, a tanta diversidad como sucedió aquí en Argentina. No ha sucedido en el mundo esto. Hemos recibido, estamos hablando aquí en Berisso, lituanos, bielorrusos, árabes, polacos. También consideramos, no tuvimos en cuenta la migración interna, tucumanos, salteños, chaqueños, formoseños, santiagueños, catamarqueños, o sea, de todas las provincias del litoral, del norte, cordobeses inclusive, por ahí acá en la zona centro, santafesinos, todos integrados aquí en Berisso, que ha sido un polo productivo, desde ya por los frigoríficos, pero también en Capital Federal, un poco también. No ha habido un ejemplo como estos en el mundo en el siglo pasado. Argentina es un ejemplo exitoso de integración pluricultural, racial, étnica. Esto no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta. Nosotros mismos no lo vemos. Para nosotros es tan natural que hoy en día haya un hijo de vasco, de tano, de árabe acá,
que es hincha de Boca, que es peronista, que es radical, que claro. yo qué sé. Se ha integrado todo tan bien acá y pacíficamente. Sí. Aquí no hemos tenido luchas. Escuchaba un ejemplo en un club de Rosario, donde no eran de Rosario Central, eran de un club minoritario futbolístico de Rosario, hijos de ingleses, que fueron a pelear a las Islas Malvinas por los ingleses. Ah, mira. ¿Mm? Y tenían toda una formación acá. Y en contraposición a esto, muchachos, hijos y nietos de alemanes nazis, que tenían una formación completamente diferente, pero que ahí en la ciudad de Rosario no se cagaban a trompadas, ¿no? El conflicto estaba afuera, Claro. acá adentro no. Acá Claro. adentro no estaba. Claro. Acá adentro eran argentinos, por ejemplo. Sí. Esto es muy loco. Esto es Sí, muy muy loco. loco. Bueno, ahora que hablas de este tema, yo siempre digo que nosotros, por ejemplo, el desfile que se hace en la fiesta del inmigrante, Sí. el desfile de cierre, yo creo que en todo el país no debe haber un desfile tan rico en cuanto a cantidad de colectividades y de trajes típicos que se muestran en este desfile, que yo creo que tendríamos que buscar la manera de promocionarlo mucho más, porque no lo vas a ver en otro lado. Son prácticamente 2 horas y media o 3 desfilando colectividades, y colectividades, como vos decís, extrañas, porque no en todos lados tenés búlgaros, eslovacos, eslovenos, caboverdianos. Es de una riqueza que no se, yo te digo, En el resto del país no existe tampoco. por eso digo, viste, que creo que tenemos que buscar la vuelta para Capitalizarlo, sí, para hacer guita, ¿no? no, pero No, para mostrarlo que tal cual venga, es. claro, Sí. para que venga mucha más gente de afuera, ¿viste? Es lo que vos decís, a veces uno, como está inmerso, no valora, no se da cuenta, ¿viste? A mí me pasa, cuando a veces alguna maestra me llama para hablar del himno y eso, yo siempre le digo a los chicos, ustedes fíjense, valoren, porque ustedes están viviendo en una ciudad que no diga que, yo no digo ni que es mejor ni peor que otra, pero tiene su propia característica. El hecho de ver cuando es la fiesta del inmigrante a los chicos, qué sé yo, de la colectividad polaca yendo caminando desde su colectividad hasta ahí con su traje y todo. ¿Viste? Para nosotros, el bericense ya es normal porque hace, no sé cuántos van, 40 y pico de emisiones de la fiesta pero nosotros ya se nos hizo, pero es algo que hay que valorarlo, ¿viste? Es la capital nacional del inmigrante, claro, Berisso. totalmente. Y esto es algo que no es conocido. Y el valor que tienen las comidas, el valor emocional que tienen, por ejemplo, las comidas que se hacen acá en la carpa En la carpa del en inmigrante. la carpa del inmigrante. Por ejemplo, 10.000, 15.000 personas mínimo por día. Exacto. Está varios días, ¿no? Yo recuerdo otra anécdota bastante significativa. Por ejemplo, yo tengo una amiga, Estela Lolaberri, que es que organiza el concurso de comidas típicas que se hace todos los años, desde hace 10 años creo, donde cada familia hace su receta, bueno. Y ella me contaba, cuando ella estaba en la colectividad española, que una vez habían hecho una especie de mini turismo, que traían gente de capital, y recibieron un grupo de gente que la llevaban después, no sé si a los viñedos, dónde, pero la habían llevado a la colectividad. ¿Los viñedos aquí en la costa? Sí, creo, pero de esto hace 10, 15 años, no sé. Habían hecho, bueno. No, porque tenemos vino de la costa de Berisso también, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Estamos justo en la fiesta. En la fiesta del vino de la costa de Berisso. Vamos a estar cubriendo con Buenos Aires Cero la fiesta del vino de la costa un poquito hoy.
Bueno, y te contaba, entonces venía una mujer de Capital, descendiente de españoles, ¿viste? Y cuando entran, los reciben con un, no sé, un pequeño, una masa que adentro tenía un chorizo colorado, ponele, que se llamaba, qué sé yo, X. Pero, Sí, sí. bueno. Y la viejita agarró eso, lo empezó a comer y se le empezaron a caer las lágrimas. Ok. Claro. Entonces, viste, mi amiga le dice, ¿pero qué le pasa, señora? ¿Por qué se puso a llorar? No, porque esto lo hacía mi abuela cuando yo era chiquita. Entonces, viste, es una pavada, pero muestra la fuerza que tienen todas estas cosas, estos recuerdos y esas tradiciones, viste, que en Berisso, gracias a Dios, todavía la podemos exhibir. Alguien supo escribir, escuché que supo escribir, raro, ¿no? No leí, pero escuché que escribió, que la patria está en la sopa, Mira vos. que la patria está en la comida, en Y, esas ingestas sí, que probamos de pequeños. y sí, una de esas es sí, sí, sí. Ahí la masa, el chorizo y las lágrimas. Exactamente. ¿Viste? Por eso, bueno, yo creo que es lo que tenemos que exhibir los bericenses, que de hecho se hace, ¿viste? Pero a mí me parece que se tiene que difundir más, ¿viste? Porque nosotros estando al lado de La Plata, y yo todavía hay un montón de gente de La Plata que no ha venido nunca a la fiesta del inmigrante, por ejemplo, ¿viste? Y me parece que no podemos permitirlo eso, porque de alguna manera hay que atraerlos para que vengan aunque sea una vez, ¿viste? Y La Plata tiene esa cosa de ciudad pujante, de Babilonia del mundo, del diseño inteligente, ya sea por su trazado masónico o sus universidades. Claro. Tiene todo La Plata. Berisso es una Sí, cosa más sí, pequeña no, pero, alrededor. pero vos sabés que después, por ejemplo, que yo me he esforzado por invitar, y después se han quedado gratamente sorprendidos, Sí. ¿viste? Gratamente Sí, sorprendidos. es increíble. Algo aquí en Berisso sucede porque La Plata no termina absorbiendo a Berisso. No, no, no. No termina No, no, absorbiéndolo. no. Berisso tiene su identidad, su particularidad, que no es la platense. Exactamente, exactamente. Bueno, Así que hemos charlado hemos charlado bastante. un ¿Alguna rato. cosa más que recuerdes para decir? ¿Algo que te haya quedado en el tintero? No, no, la verdad que creo que hablamos bastante, ¿viste? Simplemente eso, ¿viste? Un mensaje a los bericenses sería eso, que observemos y valoremos nuestras particularidades, ¿viste? Ya sea las sedes de las colectividades que tenemos, las sedes de los centros provincianos, y que no olvidemos nuestra historia, ¿viste? Ujú. Nuestro origen. Simplemente eso, ¿no? Otra cosa no me parece. Buenísimo. Muchas gracias, Aníbal Guadaglia, por estar aquí. Y bueno, aquí culmina otra edición de Clásico Radio Sportman. Quien habla, nunca me presento porque lo dice ahí en la cámara, Lucas Más Ramón, no más que un porteño, ahora bericense, que vino a descubrir y a disfrutar los tesoros de este partido, que son muchos y varios. Vamos a seguir cubriéndolos emisión a emisión. Gracias, Aníbal. Bueno, no, al contrario, gracias a usted. Bueno, un gusto. ¿Cuánto charlamos? ¿Cuánto? ¿3 horas?